¿Cómo está Orlando? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo está Ana? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Cómo está Miroslava? Muy bien, profe, gracias. Qué bueno, me da gusto. ¿Cómo está Rebeca? Buenos días. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Paola, buenos días. Buenos días, maestro. ¿Cómo está Evelyn? Buenos días. Buenos días, profesor. ¿Cómo le ha ido? Bien, bien. ¿Y usted cómo le ha ido? Gracias de Dios, bien. ¿Cómo Qué está bueno. Rafael? ¿Todo en orden, jóvenes? Jesús. La clase pasada pudimos ver lo que era el género épico y todo eso, la literatura en verso y todo eso, ¿no? ¿Verdad? Sí, lo alcanzamos a ver. Sí lo vimos. Sí. El género lírico, el género dramático, ¿también lo vimos? Sí, profe. Ok. Entonces ahora vamos a ver los subgéneros del género narrativo y sus características. Ese es el tema de hoy. Subgéneros del género narrativo y sus características. Las obras narrativas se han clasificado para su estudio en dos grupos: los subgéneros menores, donde se incluyen la fábula, la leyenda, el mito y la epopeya, y los subgéneros mayores que contemplan el cuento y la novela. Vamos a ver la fábula. En la antigua Grecia, en el siglo VII antes de Cristo, el iniciador de la fábula fue Esopo. Como característica principal de las fábulas de Esopo, resalta el hecho de que sus personajes son por lo general animales que hablan y actúan como personas. Además, los relatos casi siempre terminan con una moraleja. Observa estas características en la siguiente fábula. El león y el pastor. Esopo. Yendo un león por una montaña, erró el camino y pasando por un lugar lleno de zarzas, se le hincó una espina en la mano, de tal manera que no podía andar por el sumo dolor que le causaba. Yendo así encontró a un pastor y llegándose a él, comenzó a menear la cola, teniendo la mano alzada. El pastor, que lo vio venir, turbado por su presencia, comenzó a darle del ganado para que comiese, mas el león no deseaba comer, sino que le sacara la espina clavada. El pastor entendió lo que quería el león y con una lesna aguda le abrió poco a poco el tumor y le sacó la espina. Sintióse sano el león, lamió la mano del pastor
sentándose a su lado, y poco después, ya buena la mano, se fue. Pasado algunos años, cayó el león en un lazo y fue puesto en lugar de las fieras. El pastor cometió un delito, fue preso por la justicia y sentenciado a las bestias feroces para ser devorado por ellas. Poniéndolo en el anfiteatro, le echaron casualmente a aquel mismo león, el cual salió para arrojarse sobre él con gran furia. Pero llegando al pastor, luego que lo encontró, se sentó a su lado y lo defendió de las demás fieras. Todos se llenaron de admiración, viendo cosa tan extraordinaria y sabida del pastor. La verdad del hecho, se le dio libertad a ambos. Nadie sea ingrato al beneficio que recibe, antes bien se muestre siempre agradecido y lo pague cuando se le ofreciera la ocasión. Ahora vamos a ver lo que es la leyenda. Hay una fábula que es la de la liebre y la tortuga, que también es muy conocida. Ahora vamos a ver la leyenda. Por decir, la leyenda sería la de la Llorona. Esas son leyendas, ¿verdad? Existen muchas formas de transmitir la cultura. Una de ellas la constituye la serie de relatos que generalmente se transmiten por vía oral de padres a hijos o a otros descendientes. Con seguridad habrás oído alguna vez que existen leyendas que la gente escuchó de sus padres y después las refieren a sus descendientes. En México en particular, se ha difundido ampliamente la leyenda de la Llorona. Para ampliar tus conocimientos al respecto, puedes pedir a tus padres, abuelos o gente de edad avanzada que te comenten acerca de otras leyendas que ellos conozcan. La leyenda tiene la característica de ser anónima y es patrimonio de la comunidad, por lo que puede haber distintas versiones. Escrita en verso o en prosa, narra hechos con algunas bases históricas, pero fabulándose en ellos libremente. Aquí es un instrumento que se compone de un hierro con punta muy fina y un mango de madera que usan los zapateros y otros artesanos para agujear o ser puntadas. Alegoría es una plasmación en el discurso de un sentido recto y otro figurado, ambos completos por medio de varias metáforas consecutivas a fin de dar a entender una cosa expresando otra diferente. Ahora vamos a ver una leyenda para que sepan ustedes cómo es el ejemplo de una leyenda. La leyenda del cenote Safi. Los cenotes son pozos de agua dulce, creados como consecuencia de la erosión de la piedra caliza. Se encuentran en México. El cenote Safi estaba ubicado dentro de una ciudad con el mismo nombre. Allí vivía una joven llamada San
Sac-Nicté, nieta de una bruja. Sac-Nicté estaba enamorada de Fulquín, hijo del cacique del pueblo. Las familias de la bruja y la familia del cacique eran enemigas, por lo que los jóvenes se veían a escondidas. Cuando el padre se enteró del romance, envió a Fulquín a otro pueblo a casarse con otra joven. La bruja hizo rituales para que Fulquín regresara y le devolviera la energía a su nieta, pero fue en vano. La noche anterior de la boda de Fulquín, Sac-Nicté se arrojó al cenote con una piedra atada a su cabello. En el momento de la muerte de la joven, Fulquín sintió un dolor en el pecho que lo obligó a volver a Sac-Así. Al enterarse de lo sucedido, Fulquín se arrojó también al cenote y se ahogó. Finalmente, los sortilegios de la bruja habían obtenido una respuesta y Fulquín había regresado para permanecer siempre con Sac-Nicté. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Vamos a ver lo que es el mito. Hay un mito que el tema es la medusa. También es buena esa. El mito es una narración corta que tiene una función cognoscitiva o explicativa, frecuentemente de carácter alegórico. Es por esto que su estudio está más relacionado con la mitología. Por ejemplo, el mito de la caja de Pandora se inicia cuando Prometeo se atrevió a robar el fuego que portaba el dios Sol en su carro. Zeus, furioso, ordenó a diferentes dioses crear una mujer que pudiera seducir a cualquier hombre. Hefesto la modeló con arcilla y le brindó formas sugerentes. Atenea la visitó de forma elegante y Hermes le dio el don de seducir para que finalmente Zeus le diera vida y la mandara a la casa de Prometeo. Allí vivía junto a su hermana, Epimeteo, que a pesar de haber sido advertido de la venganza de Zeus, aceptó la llegada de Pandora y se enamoró de ella hasta tomarla por esposa. Pero Pandora traía con ella una caja con todos los males que puedan contaminar al mundo de desgracias. Pandora, presa de la oscuridad, abrió la caja y sin quererlo dejó escapar todos los males. Los bienes subieron hasta el Olimpo y se posaron junto a los dioses. La muchacha presa del pánico cerró la caja, pero quedó dentro la esperanza, necesaria para superar todos los males. Pandora comió hacia los hombres para intentar consolarlos, hablándoles de la esperanza, explicándoles que siempre podían acudir a ella, ya que estaba bien guardada. Ahora vamos a hablar acerca de la epopeya. La epopeya es un extenso poema épico que narra los hechos sublimes realizados por personajes heroicos y en el que intervienen elementos fantásticos
o sobrenaturales. Se atribuyen a Homero, un cantor de poemas que se dice que era ciego. Dos largas epopeyas en hexámetros, la Ilíada y la Odisea, que constituyen el fundamento de la cultura común de los pueblos griegos. Ahora bien, la clasificación de las obras literarias se inicia con Aristóteles, quien en su obra poética hace referencia a tres géneros. El épico, en la actualidad se considera que las obras narrativas se clasifican dentro de este género, lírico y dramático. ¿Alguien de ustedes me puede decir cómo pueden diferenciar o qué diferencia hay entre la fábula, la leyenda, el mito y la epopeya? ¿Qué diferencias hay o qué hace cada una de ellas o cuál es la función de cada una de ellas? O De la para fábula, si no me equivoco, es la representación, la enseñanza de valores por medio de un cuento en el que la mayoría de los personajes son, pues en este caso, animales, con la intención de representar una enseñanza. Ok, esto es de la fábula, ¿va? Ajá. Ok. La epopeya es la que cuenta la historia de un héroe que casi siempre forma parte del origen de un pueblo o nación. Así es. El mito es algo que puede ser real o no. Ok. ¿Y la leyenda? Es como una narración que tiene partes de verdad y partes de mentira y que hay diferentes tipos de versiones. Así es. Y casi en todos los pueblos mágicos, o bueno, no, en todos los pueblos o en todas las ciudades hay leyendas. ¿Sí les ha tocado ir alguna vez a Linares o a un pueblito de aquí cerca de Nuevo León? Y hay muchas leyendas. Incluso hay un evento que hacen de las leyendas tradicionales del estado o algo así, dice el tema de cuando hay leyendas, ¿verdad? No sé si les ha tocado alguna vez. Bueno, entonces vamos a ver ahora modalidades de presentación de los textos literarios. Observa las siguientes afirmaciones. La novela es una narración en prosa. La épica es una narración en prosa o en verso que cuenta hechos o hazañas de héroes. El cuento es una narración breve y dinámica escrita en prosa. Al género dramático pertenece un escrito en verso o en prosa que representa un episodio o conflicto de los seres humanos a través del diálogo de los personajes. Lo primero que se detecta al leer una obra literaria es la forma o el modo en que está escrita. Vamos a ver cuáles son los recursos literarios. Dice, el autor de un drama, un poema o un texto narrativo se vale de una serie de recursos
para emplear un lenguaje literario. Los recursos literarios se pueden usar en todos los géneros, aunque algunos se utilizan de manera predominante en algún género en especial. Por ejemplo, en el caso del género lírico, es muy frecuente el uso de metáfora, hiperbatón, símil, epítelo, antítesis, entre otros. Los recursos literarios, también llamados figuras literarias, hacen referencia a un modo especial del uso del lenguaje, que hace que determinadas palabras tengan un valor connotativo, distinto al valor denotativo que presentan las mismas. El uso de los recursos literarios implica ante todo un conocimiento profundo de la lengua que se utiliza. La mejor manera de comprender o aprender a usar dichos recursos es leer con frecuencia obras de autores de prestigio. Enseguida te damos a conocer las definiciones de los recursos utilizados con mayor frecuencia. No obstante, esta no es una lista exhaustiva. Si quieres profundizar en el conocimiento de estos y otros recursos literarios, procura buscarlos en diccionarios o enciclopedias de literatura. Los recursos que aparecen definidos aquí son frecuentes en la narración. Ok, ¿qué es connotativo? De connotar, dicho de una palabra conllevar, además de su significado propio o específico, otro de tipo expresivo, denotativo, de denotar. Dicho de una palabra o de una expresión, significar objetivamente se opone a connotar. Vamos a ver los recursos fónicos. ¿Alguien de ustedes ha oído lo que es una aliteración? ¿Han oído esa palabra? Aliteración. ¿Sí la han oído o no? No. No. Aliteración es cuando en un verso repiten una palabra muchas veces o un sonido. Dice, aliteración es la repetición de un sonido o grupo de sonidos de una manera clara en un verso, una estrofa o una frase. Ejemplo, el ruido con que ronca la ronca tempestad. El ruido pues viene siendo el sonido, ¿verdad? Es un sonido. Ronca y luego otra vez ronca, pues es un grupo de sonidos. Y eso lo dice José Zorrilla. El ruido con que ronca la ronca tempestad. La ronca tempestad. Onomatopeya. ¿Han oído lo que es onomatopeya? La onomatopeya se produce cuando la aliteración pretende imitar sonidos o ruidos de la realidad. Ejemplo, kikiriki, estoy aquí, decía el gallo colibrí. El gallo colibrí era el pelirrojo y era su traje de hermoso plumaje. Eso lo dice la poeta Gloria Fuente. Dice, kikiriki, estoy aquí, decía el gallo colibrí. El gallo colibrí era pelirrojo y era su traje de hermoso plumaje. Entonces, hace mucha repetición en un mensaje, ¿verdad? O sea, lo dice
como cantado y luego como explicado, entonces mezcla varias palabras. Ahora, la paranomasia, ¿lo han oído qué es la paranomasia? No. Bueno, la paranomasia viene siendo el uso de las palabras de pronunciación muy parecida que al combinarse originan sorprendentes modificaciones del significado. Por ejemplo, presa del piso sin prisa, pasa una vida de prosa. Eso lo escribió Miguel de Unamuno. Presa del piso sin prisa, pasa una vida de prosa. Otro ejemplo de paranomasia es Pepe peca, pica con un pico. Con un pico, Pepe peca, pica papas. ¿Ok? Espérenme, así ya. Ahora vamos a ver, bueno, los recursos fónicos era aliteración, onomatopeya y paranomasia. Ahora vamos a ver los recursos sintácticos. Los recursos sintácticos aquí son muchos, entonces vamos a ir viendo uno por uno. El primero es enumeración. La enumeración consiste en la acumulación de palabras para describir un lugar, objeto, etc. Ejemplo, el sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu, son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas. Miguel de Cervantes escribió eso. Ahora vamos a ver lo que es el paralelismo. Es la repetición de una misma estructura a lo largo de dos o más versos enunciados, etc. Ejemplo, los suspiros son aire y van al aire. Las lágrimas son agua y van al mar. Eso lo dijo Gustavo Adolfo Bécquer. El sol es amarillo, cielo es azul. Un ejemplo de paralelismo es azul es el cielo, azul es el mar, azul es el equipo que yo quiero más. ¿Qué equipo es? El Cruz Azul. Claro, Pues el azul. así es, pues el azul, ¿verdad? No, pero yo soy tigre de corazón. ¿Qué les puedo decir yo? Bueno, ahora vamos a ver la perífrasis, que viene siendo un rodeo para expresar algo que se puede decir de una manera más breve. Ejemplo, y a toda prisa entraba el claro día. Para ustedes, ¿qué quiere decir eso? Y a toda prisa entraba el claro día. Amaneció. Amaneció, así es, amanecía. Eso lo pone Alonso de Ercilla. Ahora vamos a ver lo que es la antítesis o contraste. El antítesis o contraste dice, este recurso consiste en contraponer dos palabras o ideas de significado contrario. Ejemplo, antónimo, lo contrario. La maestra ríe cuando lo reprueba. Yo velo cuando tú duermes. Yo velo cuando tú duermes. Yo lloro cuando tú cantas. Eso lo escribe Miguel de Cervantes. Ahora la comparación o símil.
Relación de semejanza entre un término real y otro imaginado que aparecen unidos por una partícula. Ejemplo, ¿cuánta nota dormía en sus cuerdas? Como el pájaro duerme en las ramas. Gustavo Adolfo Bécquer. Epíteto, adjetivo explicativo y necesario y que destaca una cualidad que ya está implícita en el nombre al que acompaña, suele ir antepuesto. Ejemplo, por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio y colorada rosa. Garcilaso de la Vega. La hipérbole es una exageración de la realidad destinada a engrandecer o empequeñecer el concepto que se expresa. Ejemplo, pase lo que pase, aunque se hunda el firmamento, aunque tu nombre y el mío lo pisoteen por el suelo, y aunque la tierra se abra, y cuando lo sepa el pueblo, y ponga nuestra bandera de amor a los cuatro vientos, sígueme queriendo así, tormento de mis tormentos. Rafael de León. Y luego vamos a ver la metáfora. Consiste en la identificación de dos términos, uno real y otro imaginario. Esta identificación se fundamenta en la semejanza entre ambos términos. Ejemplo, ríanse las fuentes tirando perlas, igual gotas de agua, a las florecillas que están más cerca. Lope de Vega. Prosopopeya consiste en la atribución de cualidades humanas a seres inanimados. Ejemplo, la noche llama temblando al cristal de los balcones. Eso lo dice Federico García Lorca. La noche llama temblando al cristal de los balcones. Ok. ¿Alguien me puede ir explicando cada uno de ellos? ¿Qué diferencia hay o cómo los hace más, cómo les diré? ¿Cómo lo definirían ustedes o cómo lo explicarían ustedes de estos términos? Por decir la enumeración. Se quedan pensativos. Paola Rubalcaba quiere hablar. Yo sé. ¿Qué me dice Paola al respecto? Pues, ¿qué le diré? Ahí le va. Es que ando buscando mi trabajo porque yo ya lo hice, Ah, ok. pero no lo encuentro. De hecho, sí se lo mandé. A ver. ¿Me lo mandaste ayer? Sí, ayer en la noche. A ver, vamos a ver. Paola Rubalcaba. Taller de Ya lo literatura. encontré. Ah, ok. A ver, dígame.
es... Aquí está. Ahí está. Permítame. Claro, yo la permito a usted. Es que no abre. Listo, ya. Ok, Recursos literarios, ¿verdad? así es. Sí. Es lo que se utiliza, es lo que utilizan los autores para darle un efecto diferente a sus textos. Es la primera. Los recursos fónicos es cuando repiten los sonidos o palabras voluntariamente. La alteración en la literatura es cuando se caracteriza para repetir como el mismo fenómeno o fonemas. Ok, Onomatopeya es la imitación del sonido no humano. Lo que estaba comentando, por ejemplo, suena la campana, tintón. así es. Y La luego, paronomasia es cuando se emplean parónimos que son burlas o sátiras. O sea, no fue efecto de su saber cuando defecto de su nación. ok, Recursos sintácticos es la alteración del orden lógico de las palabras dentro de un enunciado o la repetición del mismo patrón sintáctico. muy bien. Paralelismo es la igualdad de distancia entre puntos. Perífrasis, explicación o comentario que se añade a un texto difícil de entender para aclararlo. Comparación o símil es cuando pones una cosa al lado de otra para ver su similitud. ¿Cuál epíteto, verdad? ¿Los digo todos? Sí, por favor. Ok. Es el adjetivo que añade o subraya una cualidad característica del sustantivo ¿Esto es que el acompaña. perífrasis? ¿O cuál es? Epíteto, es el epíteto. Ok, Cuando añade o subraya una cualidad característica del sustantivo que acompaña sin modificar su extensión. En la verde hierba verde es un epíteto. Hipérbole es la explicación de un hecho o alguna circunstancia. Y la metáfora es la figura teórica de un pensamiento, o sea, en la cual es como una realidad o algún concepto. Y la última es prosopopeya. Es la gravedad y solemnidad que afecten el lenguaje o la forma de actuar. muy Y ya bien. son todas, son 15. Excelente. Muy bien. ¿Y si los ejemplificaste, Paula? Sí, están ejemplificados abajo con un refrán o algún... Depende, ¿verdad? Sí. Excelente, Paula. Muchas gracias. De hecho, ahorita lo más seguro es que ya no saque la pantalla porque ya se va a acabar el tiempo. Entonces, ahí los veo mañana. Se cuidan Ok. mucho y pues vamos, los que falten de hacer trabajos pendientes pasados, se los puedo recibir sin problema alguno. Nada más mándenmelos por correo, por favor, para que no les afecte en su calificación. Ok, jóvenes. Hasta mañana, profesor. Órale.